Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en el segundo episodio, podríamos llamarlo, de nuestro podcast En Peliculados, en el que hablamos de películas y su relación con las teorías de ciertos teóricos que hemos visto. La anterior vez hablamos de Mitri y en esta ocasión vamos a hablar de Metz. Y vamos a hablar de 3 películas. Conmigo tengo a mis compañeros Antonella, María del Mar y Felipe. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hola, Hola chicos. hola, bien, ¿cómo muy bien. están? Hola. Vamos a hablar específicamente de 3 películas. Vamos a hablar de la película Elephant de Gus Van Sant. Vamos a hablar de Goodbye Lenin de Wolfgang Becker y My Life Without Me de Isabel Coixet. Y no solamente vamos a hablar de esas 3 películas, sino que vamos a hablar de las 3 películas frente al texto que leímos del teórico de Metz, y vamos a ver un poquito cómo la teoría y los conceptos que vimos en este texto se ponen en práctica en estas 3 películas y cómo las 3 películas tienen semejanzas o cómo también se pueden diferenciar una de la otra. La idea principal del podcast que tenemos aquí es hablar sobre una juventud que explota y su relación con el código cinematográfico. Es decir, que vamos a ver cómo a partir de los códigos en las películas, en las diferentes películas, nos ayuda de pronto un poco a entender estos personajes principales, cómo son importantes para nuestra comprensión de lo que está pasando y también de empatizar tal vez y comprender a estos personajes y todo lo que está pasando en sus vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, iniciemos como siendo una pequeña introducción a Metz. Entonces, en primer lugar, Metz hay que verlo un poquito como científico y no como un filósofo. A diferencia, como de pronto ustedes no sé si han sentido con otros teóricos, aquí él va a hacer un estudio que se va a basar desde lo particular. O sea, él va a poder delimitar las áreas en las que él va a ahondar y eso le va a permitir a él hacer un estudio más específico. Entonces, también algo importante a descartar de Metz, que luego vamos a ver en práctica, es que él no va a iniciar de cero o no se va a oponer a las ideas pasadas de otros teóricos, sino que va a basar un poquito su trabajo también en lo que ellos han hecho. Entonces, de esta manera, como que vemos que el cine, o al menos el estudio de este, es como una ciencia progresiva y no necesariamente vamos a hacer algo de oposición como de pronto nos pasó en el pasado con el realismo y el formalismo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, Metz divide el campo en 2 áreas, que va a ser la fílmica y la cinemática, y así como él lo distingue para delimitar su campo de estudio, nosotros también lo tenemos que hacer porque cabe nosotros, que también vamos a discutir su teoría, delimitar lo que vamos a discutir. Y es que él habla sobre la división entre la fílmica y la cinemática. Y la fílmica es todo lo que es un paratexto a las películas, todo lo que viene antes, que es la industria, la producción de la película, el equipo, los realizadores, todo lo que viene después de la película, que es su estreno, las reacciones del público. Todo eso él dice que otras disciplinas han de analizarlo. Él se va a centrar es en la cinemática, que es las películas en sí. Y más específicamente, él va a proponer modelos capaces de explicar. Lo que va a querer hacer es más o menos especificar cómo una película transmite sentido y cómo lo hace a su público desde la misma película y los recursos que ésta utiliza para hacerlo, ¿ya? Entonces no vamos a hablar de la fílmica, vamos a hablar de la cinemática. Y con eso llegamos a nuestro primer concepto frente al cual vamos a hablar de las películas, que hablamos también en el anterior episodio, que era la materia prima. Para Metz, la materia prima no es la realidad, como en otros casos que vimos en el pasado, sino que para él la materia prima son los canales por los cuales la película transmite al espectador sentido, ¿ya? Son esos canales a los que les prestamos atención para
prácticamente nosotros poder entender la película y obtener información para ir armando en nuestras cabezas esta narrativa. Entonces, esos canales son precisamente, aquí los tienen numerados, imágenes que son fijas, móviles y múltiples, trazos gráficos que incluyen todo tipo de material escrito que leemos en la pantalla, como bien puede ser títulos de las películas o subtítulos, lo que sea, el lenguaje hablado directo y o grabado, la música directa o grabada, y ruidos y efectos sonoros directos o grabados. Entonces me llama la atención que en anteriores casos, pues esto es lo que nosotros analizamos acerca de las películas, ¿no? ¿Correcto? Pero ahora lo vamos a analizar teniendo en cuenta que esto es la materia prima. No es la imagen en sí, no es la realidad, sino que es esto. Esto es el hilo conductor, la esencia detrás de este cine. Esta es la materia prima. Entonces, todo, todos estos sentidos en el cine que decimos que viene a partir de estos canales, precisamente están mediados por códigos que nos capacitan para entenderlo. Entonces el director lo que va a hacer es trabajar con esos códigos para que el espectador obtenga el mensaje que quiere comunicar. Esto se ve claramente en las pelis, o Sí, sea, porque esto es el cine, o sea, esto es lo que forma el cine y toda película debe tener esto. Entonces sí, sí lo vemos muy, muy arraigado en todas las películas que vimos. Eh, claro. A mí me entonces, parece digamos, muy interesante porque precisamente, como dije anteriormente, nosotros hemos analizado las películas a partir de esos 5 puntos que él dice que son materia prima, ¿no? O sea, lo sí. hemos hecho con todas. Por lo cual de alguna manera sí podría admitir que es materia prima, porque pues es una Ujú. constante en todas las películas, ¿sí o qué? Lo que tú decías. Sí, o sea, es lo que forma el cine y creo que no hay una película, independientemente de su género, duración, lo que sea, que no tenga estas cinco cosas, por decirlo así, que no tenga O al estos menos cinco algunas, puntos, ¿no? Sí, o al Por- menos. Porque bien no podría tener diálogos, pero tiene todos estos otros canales. Yo creo que mm, por eso él habla de múltiples y no de uno, porque a la larga Ujú. podemos hacer uso de cualquiera de ellos, pero siempre hay alguno. Sí, si no, el cine no sería lo que es y en realidad no podría existir. ay, Digamos, respecto a lo de imágenes fijas, móviles y todas esas cosas, en Adiós Lenin vemos mucho material de archivo y esto es muy importante porque es Mm, una película que a través de la comedia y de centrarse en otra cosa, lo que intenta es mostrar como el contexto histórico, ¿no? Entonces el recurso de usar material de archivo pues es muy importante como para mostrar lo que pasaba en esa época. Y a medida ujú. de que iba ujú, evolucionando, porque es como cómo trasciende, cómo cambia la situación en Alemania, entonces va mostrando cómo era, cómo va pasando las cosas y cómo quedó. Y todo esto lo hacen alternando el material de archivo con lo que intenta mostrar en ese momento que está viviendo Alex. Entonces la verdad es que usan de manera muy bacana ese tipo, porque queda muy entendido todo lo que quieren decir, pero como que no es esa película tipo uno, ay, se tiene que ver un documental para uno entender la situación, no, sino que el Ujú, recurso utilizado es perfecto, porque uno es como, estoy entretenido, es comedia, Alex, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a la mamá? Pero al mismo tiempo me ujú. estoy enterando de mm. algo que vivimos todos, pues, que pasó en el mundo, que pasó, que de alguna manera u otra tocó a todo el mundo, ¿sí me entienden? Sí, a mí Claro, me llamó Entonces, la sí. atención es el cómo utilizó ese material de archivo que no se siente como un documental, sino el cómo lo pone en cierto montaje, ¿no? ajá, entonces la verdad es que la utilización fue perfecta. De eso con muchas más escenas, digamos, que vamos viendo pues como él se transforma, ¿no? Nos muestran desde su niñez. Entonces al principio pues intentan meter los créditos del comienzo, también con las imágenes acompañadas Mm, de Alex creciendo y todo el cuento. Entonces la verdad es que ahí utilizaron muy bien las imágenes en esa película. de acuerdo. Eso es verdad. Por ejemplo, también, ahora que lo mencionas, en este caso, con la película de La vida sin mí, también utiliza, por ejemplo, con respecto a la materia prima, trazos gráficos, ya que ella como intenta escribir como una especie de diario de todas las cosas que va a hacer antes de morir.
Entonces podemos ver como los títulos, como una especie si estuviera ahí dibujando o escribiendo a modo de tiza. Entonces me parece como muy interesante cómo aparece, lo leemos en pantalla y cómo esto también incluye todo lo que estamos hablando en cuanto a este tipo de códigos que incluye todo de la materia prima. Ujú. Mira, en Adiós Lenin utilizaron letreros de empresas, pues porque era como ya lo de la pelea, pues, ¿no? De la Alemania Occidental con la Oriental. Entonces, ¿cómo metían el socialismo en ese momento? Con gráficos. ¿Gráficos de qué? Letreros. Burger King, Sí, Coca-Cola aparece clarísimo, o sea, ese plano en el que, esa escena en la que La del aparece un carro camión. de Coca-Cola, o sea, es un Ujú. plano general, está mostrando una parte de Alemania y pasa un carro de Coca-Cola, un carro rojo con la Coca-Cola enorme y después pasa un camión de Coca-Cola y eso, o sea, es el protagonista y lo único que se ve es como diciendo, esto está pasando, Y lo estamos simbólico entrando que es, ¿no? fuerte. Porque el Claro. camión pasa al frente de unos señores uniformados y entonces Ajá. el camión pasa sí, al frente de la imagen, es como que los tapa, los opaca y literalmente los arrolla Exacto, es porque como, no pasa sobre ellos, pero es como la imagen está construida de tal manera que es muy simbólico, ¿no? O sí, sea, precisamente como la historia se cuenta a través de todos estos diferentes niveles, ya sea desde la imagen, desde lo que se dice, desde la música, como que todas aportan a nosotros cómo entender la historia, precisamente. Sí, Entonces, dale, Felipe. sí, yo voy a hablar de la película Elephant. eh, y es muy curioso, ¿no? Como habíamos dicho, que este teórico toma también de las teorías anteriormente vistas como realistas y formalistas. Ujú. Y en esta película, con, con los recursos que él hace, también se ve que esta película eh, llega a ser un poco también realista, ¿no? Por ejemplo, en el uso de los ruidos y diseño del sonido, es, es completamente como muy real, ¿no? Mm. Como sabemos, el contexto es una escuela, todo lo que pasó en el tiroteo de Columbine. em, sí. nos, gracias a como que yo creo que el director quería contarnos era como lo normal que estaba sucediendo ese día, ¿no? Pues hasta el punto de que ocurrió todo lo que pasó, todo era un día normal y corriente, entonces el diseño de sonido muestra mucho eso, ¿no? Pues se escuchaban voces de fondo, incluso a veces no se escuchaba bien como los diálogos principales, entonces creo que funcionó muy bien con lo que el director quería contarnos y Ujú. pues sí, Eso eso. es eso es verdad lo que comentas, porque me acuerdo que al inicio de la escena, que es un plano secuencia supremamente largo, Ujú. escuchamos como un fondo, se alcanza a escuchar como un fondo de música clásica, alguien tocando en el piano, y entonces uno dice, bueno, ¿de dónde proviene esa música? Puede Ujú. ser de uno de los salones, o incluso que de hecho puede ser parte de otra escena, sino que el director como que quiso incluirla, una música ya grabada o extra diegética, y entonces uno piensa de dónde proviene esa música y se supone que de pronto el protagonista al cual la cámara está siguiendo de pronto se dirija a ese mismo salón donde proviene la música. Entonces es Mm. muy interesante como lo que mencionas y como los ruidos, como todo que se escucha como de lejos, pero todo se alcanza a percibir dentro de ese mismo plano. Sí, a mí me llamó la atención lo que dijo Felipe de que le asombra precisamente el cómo el director nos hace entender las cosas, ¿no? O sea, el cómo, porque, o sea, el qué como que llega a nosotros, ¿no? Pero lo que nos Ujú. sorprende a veces más que la misma historia es el es el cómo cómo. logramos nosotros entender esa historia. Entonces, eso me gustaba mucho que en el texto aparecía este ejemplo que es el momento en el que una madre se entera de la muerte de su hijo posee un mensaje de fatalidad, soledad, tristeza o tal vez rabia. Pero en el cine el código sería un determinado plano, un movimiento Un de cámara, movimiento. Sí, además Ujú. del uso o no uso de algún tipo de sonido, la música o texto gráfico. Entonces, nosotros no nos dicen
no hay como un narrador o no hay nadie que, o sea, como que el cine no es este arte de, es el arte de mostrar y no decir. O sea, no hay nadie que es como, se le murió el hijo, se siente mal. No, nosotros lo vemos, nosotros Lo vivimos, obtenemos ese mensaje a partir de todos estos códigos. claro. Exacto. Entonces, Digamos, y siento que el total. sonido es eh, muy importante, o sea, o sea, la imagen y el sonido es lo más importante en el cine, ¿no? Mm, Aunque hay muchos más recursos, pero digamos, cómo utilizan el sonido, creo que es clave en cualquier película, porque eso Incluso el mismo podía, silencio. exacto, porque ujú, todos esos recursos podían como o aumentarte la atención, el sentimiento, la emoción, la tensión, o podría distraerte y decir como, ve, eso no iba ahí, o sea, ¿qué has hecho? Entonces siento que estas tres películas como que lo utilizaron de la manera adecuada, correcta, que siempre lo tuvo uno ahí. Lo tuvo uno ahí todo el tiempo pendiente, todo el tiempo mirando, todo el tiempo como es el uso correcto, adecuado y excelente para lo que quieren mostrar. Digamos, claro. en Adiós Lenin, vemos que primero es mucho tiempo voz en off, todo el tiempo mostrando como el sentimiento de Alex, él siempre contándonos, o sea, diciéndonos, hey, me siento así, yo viví esto. Ujú, También los diálogos son como los adecuados, o sea, no, nunca vamos a ver un diálogo que como que no entra en el contexto, no entra en la historia, no entra, siempre va a estar ahí. La música siempre acompaña el sentimiento de Alex, o sea, es su mejor amigo, la música que hay dentro de la película. Y es como, estoy feliz, la música es feliz, estoy triste, la música está triste, o sea, siempre es acompañándolo a él. Mi papá se fue, la película más triste del mundo. Me gusta Lara y estoy empezando a salir con ella, la película más alegre, es más, van a una fiesta y la música va acorde con lo que él está sintiendo. ujú, Y es pues los ruidos complementario. y efectos, perfectos, o sea, los gritos, protestas en el fondo, las noticias, el noticiero, todo el tiempo informando, cada paso, cada momento, el televisor con el noticiero. Claro. Y me Entonces gusta siento mucho que que los códigos, como decía también, ahorita con la idea de esto de lo que nos dicen los silencios que dijo María, yo creo que los códigos también es muy chévere porque sirven para comunicarnos ideas y mensajes, ¿verdad? Claro. Pero no Exacto. necesariamente esos mensajes deben darnos una claridad. Creo yo que nosotros como espectadores entendemos la película por medio de esos códigos, pero también intencionalmente me gusta cuando los directores utilizan códigos para desorientarnos, para que nosotros digamos, no estoy entendiendo que estoy viendo, porque eso también nos lleva a decir, pues tengo que seguir viendo y seguir decodificando estos pequeños recursos para poder entender qué acabo de presenciar. Entonces es Exacto. algo que esos códigos lo chévere es que te ponen a pensar constantemente, no te están dando la información de qué está pasando, sino que te están dando, es algo, es como un material lo suficiente para que tú puedas, sí, decir qué está pasando, pero también hay como cierto conflicto en uno a veces, precisamente el uso de el sonido, lo que sea, como que genera también esos sentimientos un poco guturales en uno que también hace la experiencia de ver cine algo tan, tan maravilloso, ¿no? Ajá. Sí, es curioso lo que dices por en la película de Elephant. Pues como ya vimos la secuencia inicial, bueno, una de las pues, secuencias iniciales es una toma secuencia, pero esta película está llena de ellas y Sí, cada toma es también, el silencio es muy, no sé, porque es como otro personaje, ¿no? Tenemos a un chico que va, una toma de un chico que va prácticamente caminando desde una cuenta de la escuela hasta la otra y llega hasta hasta estos cuartos rojos de las cámaras y lo vemos cómo trabaja con los equipos y pues si uno no sabe por qué está haciendo eso, uno no sabe si es como va a ser importante para después o si esto tiene algún significado o algo así. Ujú. Ahorita que sí, estamos hablando precisamente del cómo, eso me recuerda un poco a esta afirmación del texto que dice que el cine no es un lenguaje y por eso mismo no posee una gramática. Entonces me parece muy chévere que nosotros hablamos del cómo porque el cine, el texto dice que es un medio de expresión más que un sistema de comunicación, porque a nosotros no estamos diciendo como no vamos a
a decir como que el realizador hizo una sintaxis incorrecta o hizo como una lección incorrecta, ya sea de el orden de las imágenes o del sonido, de lo que sea, como que nosotros no nos, como que no pasa mucho, o sea, se trata no de si funciona o no funciona, sino que se trata de decir de pronto si es eficaz o no, de pronto qué sentí yo, captas, como que va mucho con nuestros gustos y el cómo Sí, nosotros percibimos las cosas, porque yo puedo en alguna escena haber preferido otro orden de las imágenes, sí o qué, pero sí, Exacto. verdaderamente, incluso con otro orden de las imágenes, yo puedo obtener o llegar al objetivo que sería transmitir el mismo mensaje. la Entonces, semiótica. eso como precisamente justifica el que no hay una gramática, no hay un sujeto, verbo, predicado, hay como verdaderamente, es muy flexible, ¿sí o qué? Y eso me llamó la atención, que nosotros estamos hablando del cómo nos impresiona, porque más bien de decir cómo nos pareció mal o algo por el estilo, sino que no, como Sino que, que, ok, dale. perdona. No, que te iba a decir que a mí me explotó la cabeza. O sea, si te pones a pensar, a nosotros nos enseñaron que si era un lenguaje. Mm, Hasta este semestre nos enseñaron que si es un lenguaje y que se habla de esta manera. Y ahorita que leemos esto y nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta es de que liberador. no, no es un lenguaje porque lo mismo que está diciendo Anto, o sea, esto no, no nos dice como esto es lo que hay, esto es lo que estoy diciendo y esto es lo que tienes que entender, qué es lo que pasa con el lenguaje. O sea, ahorita yo estoy Ujú. diciendo algo y tú al hablar mi mismo lenguaje estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Ujú, Pero Claro. esto como es a través de códigos y no a través de un lenguaje, todo el mundo no entiende lo mismo, todo el mundo no se lo toma de la misma manera. Entonces, en realidad, Claro, y eso de que pues no es un medio de expresión, sino un medio de comunicación, ve, no es un medio de comunicación, sino un medio de expresión, es totalmente cierto. O sea, no están tratando de decir como, ujú, hola, te quiero dar este mensaje y fin, sino que quiero expresar lo que yo estoy pensando a través de esto. Y ujú, tú Exacto. tomas también tu interpretación, o sea, no es la que el director te está poniendo, es la que tú tomas. Entonces, eso es una comunicación. Digamos que es como un tipo de comunicación, no de que él nos dice algo, nosotros lo tenemos que entender, sino de que nosotros como que interpretamos o intentamos lo que nos dice el director. Entonces es como un juego entre el director y el espectador. sí, como que hay una pequeña relación entre el yo poder entender lo que el director me quiere decir a mí, porque bien, o sea, puede haber una intención o una opinión o algo que decir detrás del director, pero también juega con lo que yo quiero interpretar, con lo que yo veo que también se va a, o sea, a condicionar de pronto mis experiencias, mi conocimiento, todo. Entonces es muy chévere porque con el lenguaje no pasa eso, o sea, el significado de una palabra, yo, o sea, al menos la gran mayoría diría yo, no está como el libro de interpretación, yo entiendo lo que me quieres decir y lo que me quieres decir es lo importante de nuestra comunicación, yo poder entender qué es lo que tú quieres decir, no tanto lo Ujú. que yo quiero interpretar o lo que puedo interpretar. Entonces a mí este punto de que no es un lenguaje me pareció, pues al menos como nosotros como queremos ser realizadores del campo, es liberador, es decir, no hay errores, hay mejoras, siempre hay mejoras, siempre hay una manera de pronto más eficaz de decir las cosas o de organizar o hacer uso de estos códigos, pero verdaderamente no hay una gramática errónea, no hay una sintaxis que tú Exacto. digas esto claro. para Total, nada, de sino acuerdo. que con tal de Ya, que vos tengas esa intencionalidad detrás de tus decisiones, creo yo que estamos haciendo algo bien. Obvio, sí. claro. Ya de ahí pasaríamos como a qué son los códigos cinematográficos, ¿no? Ujú. Entendiendo esto que no es un Sí, lenguaje, sino código. exacto. Entonces pasemos al siguiente concepto, que son esos códigos cinematográficos. Que él dice que todo sentido posible en el cine es mediado por un código que nos capacita para entenderlo, como lo hemos estado discutiendo ahorita. Los códigos, recuerden que estamos hablando de un señor que trata el estudio del cine como una ciencia, ¿no? Sí, Entonces, eso nos Sí, lleva a que él sea bien específico, de que pueda categorizar las cosas. Entonces, miremos cómo lo hizo. Él dice que los códigos tienen tres características básicas que nos permiten comprenderlos y analizarlos. Entonces, primero, es el grado de la especificidad del código. Segundo, los niveles de generalidad.
Y tercero, la reductibilidad a subcódigos, pues, de esos códigos. Entonces, empecemos con el concepto de especificidad. Que Metz cree que existen códigos específicos y no específicos que utilizamos ambos para lograr desarrollar el sentido semiótico del cine. Entonces, él dice que un código específico, por ejemplo, es el montaje acelerado, eh, que es algo verdaderamente imposible, por ejemplo, en la literatura, o así sea posible en la música o en el teatro, de pronto es, o sea, no tiene la misma eficacia, de pronto en el texto dice la palabra desagradable, como que no se da. Ujú. Es algo Ajá. que es, o sea, que va con el cine perfecto, o sea, en el cine cuando nosotros vemos eso y que lo vemos también muy comúnmente, o sea, siempre funciona. Es un código Sí, que... Claro, Eh, claro. o comentame. sea, todo esto Eh, siento que va ligado al sentido de que es lo propiamente del cine. Y como todos sabemos, lo propiamente del cine es el Mm. montaje. Exacto. sí, Entonces sería Me recuerda un como, poquito a este concepto de lo cinemático de Mitri, ¿no? Que él decía como que había que concentrarse en lo cinemático. O sea, ajá, yo creo que lo que estaba hablando eran de los códigos específicos, como que ahí veo ese puente exacto, esa porque relación. el, entre ambos el montaje teóricos. es lo único que tiene el cine y a ver de esto es como lo que hemos cogido del teatro o de las otras artes, pero el montaje en sí es como lo único que le pertenece al cine. Mm. Pero mira que es muy chévere porque Metz, a diferencia de Mitri, no dice que nos debemos centrar en lo cinemático o los códigos específicos, sino que él entiende y le parece como ok que también estemos haciendo uso de otros códigos no específicos o que compartimos con otros medios. La vaina es que tenemos que saber que hay una categorización, Ujú. pero siguen siendo parte de nuestras herramientas, por así decirlo. Entonces esos códigos no específicos y que compartimos con otros medios, por ejemplo la iluminación en claroscuro, que es un código específico de la pintura, eh, también cosas como técnicas narrativas como los flashbacks, que lo podemos ver también en la literatura. Entonces, por ejemplo, esas cosas las utilizamos en el cine y son súper útiles, Y hacen Eso parte es de un verdad. todo. O claro, sea, pero somos conscientes, según esta categorización de Metz, que no son códigos específicos pues al cine y que los compartimos con otros. Eso es cierto. Por ejemplo, digamos, ahorita que hablabas del montaje acelerado, o sea, siempre encontrábamos, por ejemplo, que ese es como un ejemplo favorito de Metz, ¿no? Que decía siempre que imagen A y que con la imagen B, entonces se alternan como estos fragmentos así tipo progresivamente, más Ujú. breves y entre más rápidos. Pero, por ejemplo, en La vida sin mí, en la película, no vemos como ese cierto montaje acelerado, o bueno, en ninguna película lo encontré como acelerado, sino más bien encontré como este tipo de montaje ya más lineal o más que podría ser fragmentado, en que había ciertas juxtaposiciones o recordando siempre el pasado, como ahorita lo mencionabas, el flashback, El había flashback. Ujú. siempre de flashbacks en escenas importantes. Y por ejemplo, en Elephant también sucedía lo mismo, como ahorita comentaba Juan, que era, por ejemplo, hay muchas planos secuencias, muchísimos planos secuencias de intercala cada historia de cada personaje, ¿no? Ajá. Entonces, en una primera parte vemos el personaje que va caminando a la derecha y está al frente de la cámara, está al frente de él. Pero ya desde la perspectiva de otro personaje vemos este mismo personaje, volvemos a escuchar el mismo diálogo, pero ya está de espaldas. Entonces es como pero intercalar todo este tipo de historias en el montaje, ¿no? sí, digamos en Adiós Lenin, sí vemos un acelerado, dos, muy corticos, la verdad, pero son claros. Y es que cuando Christine, que es la mamá de Alex, va a volver a la casa después de que despierta del coma, la escena en que Alex y su amigo quieren arreglar la habitación tal cual como era, porque ellos ya pues, Ujú. habían hecho su vida, pues ella estuvo en coma 8 meses. Entonces es en acelerado y entiendan, o sea, le dan como esa burla, o sea, como, ¿es en serio lo que estás haciendo? Entonces, ese es el significado que le da el acelerado, es como, a ver, que le vas a crear un mundo a tu mamá, o sea, es real, que, o sea, estás pensándolo bien. Entonces, ese acelerado es como esa burla, ese pensamiento.
Y lo vemos Sí, también cuando Cristina está en la casa y Ariana y Alex también como que intentan buscar unas cosas como de lo que usaban antes. Entonces ahí utilizan perfecto eso. sí, pues yo quería complementar un poco lo que está diciendo María, que en la Elephant es muy curioso que no haya un montaje acelerado considerando Ujú. pues al final todo lo que pasó, ¿no? Pero funciona con lo que quería decir el director, tenía que ser así porque pues si no hubiera sido otra película diferente, completamente diferente. Y pues todas estas, eh, todos estos tomas, secuencias, al final también eran necesarios, pues Exacto. considerando todo lo que quería decir el director, ¿no? Todo que quería eh, Claro, mostrar esa normalidad que al final fue rota por estos dos chicos. claro. Y pues sí es muy importante el montaje en esta película. Y ahorita pues estamos hablando de un código específico en las películas que de pronto tienen en común o que no utilizan mucho, que es ese montaje acelerado, pero creo que de alguna otra manera hemos estado tocando otro código específico, pero que sí es muy utilizado y muy importante en todas estas películas, que es el manejo de la cámara, sea el movimiento, los movimientos de cámara, la planimetría, que creo yo que es un código específico porque a pesar de que la planimetría en sí podamos verlo en la pintura o en otras cosas, en el teatro no se da, los movimientos de cámara, es como algo también muy del cine, ¿no? Y al menos en Goodbye Lenin, los movimientos de cámara a mí me parece que enriquecen tanto la historia, precisamente solamente un movimiento de cámara genera como un sentimiento de ironía en algunos momentos cuando están en Burger King eh, y hacen como ese pequeño paneo. O sea, es muy chévere porque ahorita cuando dices el plano secuencia se da precisamente esos movimientos de cámara, ¿no? Entonces, listo, no tenemos este uso de montajes acelerados, pero vemos que hay otros códigos específicos que sí son como bien explotados, por así decirlo, en todas las películas, que a la vez son súper importantes, ¿no? Claro. Sí, eso es Sí, muy Pero bueno, cierto. total. ahí hablamos sobre el concepto de especificidad, el grado de especificidad. Ahora pasemos al grado de generalidad de los códigos. Entonces, él habla sobre los códigos particulares, y es que son códigos que aparecen solo en cierta cantidad de películas. Los movimientos de cámara o cosas como el uso de flashbacks y todo eso, bien podrían aparecer en todas las películas, sí o qué. Pero aquí, cuando hablamos de códigos particulares, es lo que hace, por ejemplo, definible, o sea, que son presentes en géneros, por ejemplo, o incluso en la obra de un solo autor, que podría ser un director. Entonces, un código particular, por ejemplo, de Stanley Kubrick, por ejemplo, es su uso de la planimetría. Entonces, él hace uso de un código, pero incluso ese código lo utiliza de una manera similar en toda su obra. Claro, por ejemplo, aquí podríamos decir que en las tres películas, o me atrevería a decir que los géneros que más se relaciona es como el drama, ¿no? Entonces Ujú. Sí, podemos ver que en el drama, más que todo, siempre utilizan como música de fondo para lo que decía ahorita Antonella un principio, para representar al personaje cuando se siente en momentos felices o en momentos tristes, o incluso el mismo silencio también representa una situación. Entonces, eso como que más que todo está ligado en el drama y en Mm, cómo estos personajes tienen que lidiar con aquella situación que en este caso en las tres películas pues lidian de un problema totalmente diferente, pero que aún así ellos tienen que enfrentarlo. claro, o sea, es el uso característico de códigos dentro de un género, Exacto. que a pesar de que tratan de ser diferentes o hay mensajes diferentes, se utiliza de una manera parecida, porque precisamente hay el cierto sentido de efectividad en esa caracterización de ese código. sí es como decía María, en estas tres películas, pues el silencio es muy importante. Y claro, hablando de que son películas, pues parece que son dramáticas, en este recurso es muy importante si lo relacionamos con lo que quiere decir el director o el autor de cada película, ¿no? Sí, también. O Y sea, vamos bien, hablando de
de la planimetría y pues, de todo lo que eso conlleva. Parece que, o sea, creo que en cada momento de las tres películas, todos los códigos que usaron y toda la manera en que la desarrollaron fue perfecta. O sea, todo tiene un significado en cada momento. O sea, todo es justificado, digamos. Puse este sonido porque es justificado, este silencio porque es justificado, este plano porque es justificado. Tengo que darle espacio a los personajes, no puedo entrar a invadirlos, entonces los planos solían ser como más amplios. Yo algo que noté muchísimo en Adiós Lenin es que no hay, si llega a haber algún primer plano, no llega a haber un primerísimo primer plano, o sea, siempre le dan el espacio, son de medios a generales, pero no se reduce de ahí, siempre es con esa lejanía como no te va a invadir, vas a tener tu espacio porque estás pasando un mal momento y siempre le dan como ese aire. Mira que ahorita que hablas sobre un poco la planimetría, eso me lleva un poco también a la importancia de la actuación y la interpretación. Y eso aquí Metz lo pone como un ejemplo del subcódigo, que es pues precisamente el tipo de uso de un código. Entonces, Ujú. por ejemplo, los films de ficción emplean el código pues, de la interpretación, la actuación, pero como hemos visto en diferentes géneros o en diferentes épocas del cine, se muestran diferentes clases de actuación, hay diferentes estilos de interpretación y el ejemplo que muestran es las diferencias, por ejemplo, entre alguien que está actuando en el cine expresionista y alguien que está actuando en el cine neorrealista. Y bien lo podemos ver entre los géneros de cómo alguien actúa en algo de drama, pero también, por ejemplo, en Goodbye Lenin también tenemos muchas notas cómicas, ¿no? Entonces vemos, Muchas. incluso dentro de la misma película, diría yo, ese diferente uso del subcódigo dependiendo de en qué lado estamos un poquito, ¿no? Bien dramático o ya tenemos un poquito de momentos de comedia y eso lo vemos en la diferenciación de la actuación de nuestro protagonista Alexander. Sí. Eso es verdad. Así también mismo sucede con La vida sin mí, que la protagonista, o sea, hay momentos como ya de felicidad y que llegan a ser graciosos gracias a su actuación, pero al mismo tiempo también podemos sentir el dolor que ella, o sea, nunca lo dice así delante de todos, no lo dice con palabras, sino más bien por medio de sus expresiones faciales. Cuando Ujú. llora o evita llorar, todo como ese sentimiento y la frustración que tiene tan poco tiempo de pasar tiempo con su familia antes de morir, entonces también lo puede representar por medio de la actuación sin ni siquiera decir ninguna palabra, solo por medio de sus expresiones, o sea, uno da a entender al espectador qué es lo que está sintiendo el protagonista. Y Mm. que en Elephant eran muchos de los actores eran nuevos o no eran actores naturales, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, pues claro, en esta película no tiene ningún toque de comedia, pero pues sí, gracias a eso, gracias a como esta decisión de tomar actores naturales, se veía mucho esa, como esa sensación de que eran estudiantes, ¿no? Que pues eran chicos normales que iban a la escuela en un día normal. Y otra cosa también que resalta mucho en la actuación es la de los dos chicos que realizan el tiroteo en la escuela. Se nota de verdad que como que pues si ellos no está como bien de la cabeza, ¿no? Pues se nota que cuando hacen todo eso tienen una cara calmada, como que no sienten remordimiento, entonces pues es muy chévere, muy chévere la actuación en esta película. Mm. Ahorita que estamos hablando de los códigos, si vieron, hemos saltado de uno al otro, pero no hemos saltado de una manera abrupta, que dijimos, los movimientos de cámara y eso nos llevó a hablar un poco de la planimetría y hablar de la actuación. Entonces, eso me lleva un poquito al siguiente punto que en el caso del código de la actuación está relacionado y condicionado por el trabajo de la cámara, del montaje, de la iluminación. Entonces vemos ahí que hay conexiones entre estos códigos. Y eso nos lleva a que las nociones del código y de mensaje para MES son inseparables del sistema texto, ¿ya? Entonces los códigos y el mensaje del cine no son, o sea, no están aislados unos de los otros. No se trata de un código y después otro código, sino que se trata de un código que lleva otro código, que lleva otro código.
entonces se encuentran como entrelazados entre ellos dentro de un mismo texto. Y precisamente el texto sería el lugar donde esos mensajes se reúnen. Un grupo, o sea, el texto en sí es la película. Y asimismo nosotros podríamos decir que un grupo de películas puede convertirse en un verdadero texto, porque el texto, según Metz, es el conjunto de mensajes que sentimos que deben ser leídos como un todo, como puede ser un género completo o una saga, ¿no? Entonces, el texto es estructurado de tal forma en que los mensajes pues individuales juegan su debido papel en la creación de una experiencia total de significación. Entonces, este código en esta escena de tal película, en ese momento nos da un mensaje a nosotros. Pero ese código, junto a los demás que le rodean, que le siguen y que estaban antes de él, al final de la película forman como un mensaje mayor, que para lograr llegar ahí fue preciso cada código, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, que, o sea, categorizamos los códigos, pues METs, pero que podemos reconocer que juntos, o sea, que trabajan juntos, pues, o sea, por más específicos o no específicos o particulares que sean, son muy importantes para lograr llegar a un mensaje al final del texto, que sería la película. Bueno, eso nos lleva al siguiente concepto a discutir frente a las películas, y es el de las formas del cine. Luego vamos a hablar de las posibilidades, pero entonces hablemos de las formas. Metz dice que el cine, pues como acabamos de ver, es la suma de todos esos códigos, junto a sus subcódigos, que pueden producir una significación en los materiales de expresión del medio, ¿verdad? Esa unión de todo para formar un mensaje, una significación en la película para el espectador. Entonces, para el teórico, lo cinemático existirá solamente cuando ciertos códigos comienzan a dominar la producción de significado en el cine, analizando los textos del cine hasta la fecha, marcando el pattern de ese subjuego que llamamos historia del cine, El y patrón. determinado porque, y determinado porque han sido realizadas esas posibilidades en lugar de otras. O sea, él habla sobre lo cinemático, o comprendo yo, precisamente el estudio pues de qué códigos hemos utilizado con frecuencia a lo largo de la historia y por qué no. Precisamente aquí cito los temas críticos claves del pasado para abrir nuestra comprensión del presente y nuestra acción del futuro. Entonces me parece muy chistoso que él también habla de lo cinemático, o sea, aparece ese concepto de lo cinemático, pero no es equivalente al de Mitri, ¿no? Aquí estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de un estudio de los códigos, sí, pero también el cómo han cambiado y cómo eso define también el cine a medida que pasa el tiempo. Él dice que el cine puede ser mejor comprendido y criticado por un análisis de los tres niveles de significación: el realismo de la imagen, el realismo que tiene que ver con toda esta teoría que vimos en el pasado, el papel formal de la narración, que también tiene que ver un poquito con el formalismo que también vimos en el pasado, y las connotaciones superiores de un film, que creo yo que tiene que ver un poquito con esta teoría contemporánea, ¿no? Exacto. Sí, siento Pero, que, dime. no, pues que siento que eso que dices es demasiado importante porque aunque el cine, digamos que ha cambiado muy poco, digamos, no hay nuevos planos digamos, sigue siendo muy parecido a como cuando se creó, también ha cambiado. Y ha cambiado en el sentido de que la gente ya no es la misma, la tecnología no es la misma, entonces no nos podemos centrar solamente en una teoría, o sea, ya el cine en este momento hace parte y se crea a partir de todo. Entonces siento que Metz tenía mucha razón con eso que acabas de citar, y es que el cine en este momento ya es un todo, entonces tiene que tener un poquito de todos, porque todos como que pusieron su conocimiento, su pensamiento para que llegara a lo que es hoy en día. Claro, o sea, Metz, como decíamos al inicio, él no huye de los anteriores teóricos o no los contradice y presenta algo de ceros, Ni lo sino que él juzga. dice, claro, o sea, él dice, mira, o sea, de aquí hay cosas súper útiles, o sea, esta gente Ujú, hizo un trabajo que me permite a mí seguir progresando en el estudio del cine, o sea, es claro. algo progresivo. Entonces, hablemos sobre la relación del cine con la realidad. Entonces,
Metz dice que existe seguramente una cantidad mínima de índices de la realidad que son necesarios antes de que una imagen nos pueda impresionar como real, pues en una película, como lo logra el movimiento, por ejemplo, en pantalla, que a pesar de que es un movimiento como de luces y sombras, aceptamos como un movimiento de las cosas en la realidad porque se mueve parecido, lo suficientemente parecido a nosotros, como Sí. nosotros vivenciamos la Ujú. realidad, ¿verdad? Entonces, para que Ujú. nosotros veamos la realidad en la película, debe haber algunos elementos que nosotros podamos identificar parecidos a los que nosotros experimentamos fuera de esa sala de cine, por así decirlo. Pero Metz dice que ninguna imagen es pura, o sea, la cultura en que vivimos continuamente codifica y enmarca nuestro mundo visible. Y el realizador o el director, quien sea, debe trabajar para que su film parezca representar el mundo. Eso me llama la Sí, atención, que parezca representar el mundo. O sea, hay una necesidad de agregar códigos para acercarse a la realidad. La significación no existe simplemente, o sea, debe ser creada. Me llamó mucho la atención esta frasecita que es, la cámara no captura nada. Eso lo subrayé grande porque es muy diferente a lo que otros teóricos en el pasado han dicho, ¿no? dicen. Es Ajá. verdad. Dice que se trata de un proceso de creación y con él debemos crear una nueva visión física que será la base de una nueva organización del mundo. Es decir, que para que nosotros veamos la realidad no se captura ahí como cojo la cámara y grabo, sino que los mismos códigos alimentan ese entendimiento de la realidad. Y eso lo hablábamos un poco cuando pues analizamos eso del realismo, no sé si les pasó, no teníamos este podcast antes, que habían códigos utilizados como movimiento de cámara que, a pesar de que sea un código formal, alimenta nuestra idea de realidad. Realismo. Ajá. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? Aquí como que esto lo trae, me recuerda mucho lo que decía Felipe de Elephant, de que ese uso importante del plano secuencia, que eso, o sea, es una característica muy, pues, es un código formalista, pues, formal, pero que alimenta ese sentido de realidad porque es como si fuéramos testigos. Sí, eso es muy cierto. Pues, como estaban diciendo, sí es muy chévere que este teórico relacione estas dos teorías de realismo y formalismo, porque pues, o sea, al final yo creo que todas las películas quieren de alguna manera ser realistas, ¿no? Así, por más, Verosímiles. ajá, Claro. Sí. exacto. Y, Claro. y, pues sí, en esta película, pues, pienso que es como muy realista, ¿no? Como había dicho al principio. Pues esto se ve como en la falta de música de fondo, a excepción por esos pianos que se escuchan a veces en el fondo. O el Esta, sonido, ¿no? El Claro. sonido que el habías sonido, hablado. sí, el sonido, todo el sonido ambiente, todos los estudiantes hablando. Uh-huh. Y yo no creo Exacto. que eso lo hayan capturado. Ah, sonido de la cámara que utilizamos, pues ese vamos a utilizar. No, o sea, yo creo que hay un uso consciente de un código y dicen, vamos a grabar este sonido, lo vamos a poner en esta escena para que parezca ta, ta, ta. Como que captas, no es algo por default, que es lo que dice, la cámara no captura nada. O sea, Exacto. el realizador también agrega códigos para, por así decirlo, generar un sentido de realidad. Porque lo que Ujú. decías de que todas las películas buscan ser verosímiles, o sea, incluso en una película, voy a decir, fantástica, El Señor de los Anillos, o sea, pasan cosas fantásticas que nosotros no podemos relacionar con nuestro sentido de realidad, pero que gracias a los códigos que utilizan se nos hace totalmente No la creemos. exacto, o sea, es como que sí, acepto todas las leyes dentro de este mundo, me parece que, o sea, Sí. son lo suficientemente lógicas para que incluso así no me pasen, yo pueda decir, parece verico, o sea, parece Exacto, que eso que podría dices pasar. Esa es es clave lo muy que estás real. diciendo. Y es que como tú misma dices que ninguna imagen es pura, ¿ya? Y que continuamente esta siempre está como modificada. Entonces, por más de que nos tratemos de acercar a la realidad, por más de que Es esto sea imposible. como que vivamos en la cotidianidad, claro, es como imposible en cierto sentido porque no llega a ser completamente real, ni siquiera en un documental o en Elephant, que es casi tipo documental de creación, no llega a estar muy cercano a lo que realmente pasó. Claro, por ejemplo, Igual, el sonido Foley se me hace que es muy parecido a esto que dice Met de la relación del cine con la realidad, porque cuando uno hace sonidos Foley,
la idea es que a veces el sonido que no es perteneciente, o sea, a lo que estás viendo, suena más real que, que el sonido que yo grabaría de esa fuente, ¿captas? A veces el sonido de un pájaro volando, o sea, para que se sienta real, yo debo pegarle a un plumero, ¿captas? Ajá. Entonces es esto, es como a veces nosotros decimos como que se siente más real mientras menos mano del hombre haya, pero yo creo que también a veces, gracias a la mano del hombre que hace esos cambios, es Es que lo que es. nosotros sentimos que es tan real. Ajá. Y siento también que no solamente en el sentido de que lo estamos hablando, o sea, no solamente de lo que uno vea o escuche, sino también de lo que uno sienta. Un ejemplo, digamos en estas tres películas, que como ya Ujú. sabemos son dramáticas, eh, tampoco nos sentimos o sea, tampoco lo sentimos realista y nos sentimos identificados por lo que vemos y escuchamos, sino también lo que sentimos. O sea, es imposible que digamos en la de Elephant con esa tragedia, pues la gente esté feliz, pues no, la gente está triste, la gente está en pánico, la gente está sufriendo, o sea, yo creo que lo peor que podrían vivir en sus vidas y uno que va a sentir, uno va a sentir lo mismo, entonces creo que también se conecta con uno, el realismo también se conecta con uno a través de las emociones y sentimientos. Mm, No, sí. digamos, en Adiós Lenin es, tratan de ponerle como comedia a esa tragedia, pero igual uno como se siente identificado, pues como esa desesperación de lo que llega a ser Alex por su mamá, pues siento que todos amamos a nuestras mamás y llegaríamos a hacer cualquier cosa con tal de que esté bien, o sea, es que, mira, si vos le decís la verdad se va a morir, ah, pues yo no le voy a decir la verdad, yo le voy a inventar una mentira y se la voy a crear y se la voy a hacer comer. Ujú. Entonces, siento que eso también entra en el realismo, de que uno tiene que sentir lo mismo que sienten los personajes. Mira que Claro, ahí que estás hablando de lo de Adiós Lenin, a mí me llamaba mucho la atención apenas inicié la película de cómo iban a abarcar eh, ese sentido de realidad en la película porque te estás basando en un evento histórico, o sea, está pasando Exacto. alrededor de algo que pasó. Entonces, pues yo, mi colegio, mi colegio era alemán, entonces para yo tengo, o sea, he estudiado Alemania y la historia y el muro y las diferencias entre un lado y el otro durante un resto de años de mi vida, entonces yo estaba como, ¿será que van a mostrar como esas cosas que la historia ha dicho que son negativas de este lado socialista de Alemania, ¿verdad? Y mira que no lo hacen, o sea, hay como una mirada muy positiva, creo yo, del lado que históricamente consideramos el El malo malo. o el Ujú. aburrido o el gris, pero yo no lo vi así, entonces me pareció muy interesante porque a pesar, porque luego como que se me justificó, ¿captas? Porque yo dije, bueno, pero es que de eso no trata la película, no trata de mostrar eso, me está mostrando es esta relación de este joven con su mamá y su preocupación y que de paso le gusta esta chica que es la enfermera. O sea, yo dije, es que no tiene sentido que por querer mostrar la realidad histórica de cómo fue todo esto, o sea, como que le quita peso a lo que de verdad trata la película. Sí. Entonces yo creo que para cerrar un poquito este tema de la relación del cine y la realidad de Metz, pues al menos personalmente una opinión mía es que el tema de la realidad en el cine es complejo, pero si Complejísimo. algo es claro es que lo que por medio de códigos o lo que sea, lo que decía Antonella, lo que uno siente en el cine es completamente real y puro y eso es lo que vale la pena, ¿captas? Claro, total, total. O sea, es que el cine es muy personal, es muy de las vivencias de uno, de lo que uno entienda. O sea, Sí, uno no va a total. sentir algo como real, tampoco algo, pues que uno con lo que no se siente identificado, así sean superhéroes o lo que sea. Ya hablamos del realismo de la imagen, pasemos al papel formal de la narración. Entonces, Metz dice que la unidad básica de la narración es la afirmación, el predicado. Y el cine es una cadena de hechos o predicados, ¿verdad? Entonces él dice que la capacidad narrativa del cine es vista como un producto de la aplicación de un código de interrelaciones entre planos. Entonces, Metz habla de enlaces, o sea, de cómo códigos son importantes para enlazar eso que él dice que son hechos o predicados
en la película, ¿no? Entonces él dice que uno de esos códigos que funcionan como enlace, al menos en una película de ficción, por ejemplo, puede ser el plano secuencia o el uso de puntuación, que él le dice puntuación a lo que son, por ejemplo, fundidos, cortes a negro, cortinillas, cosas por el estilo. Claro, precisamente esos cortes que tú mencionas son como una especie de transición de pasar de una escena a otra o de identificar cuánto tiempo ha pasado, ¿ya? Entonces, en este caso, en la película de Mi vida sin mí, aquí podemos ver, no nos muestran cómo la protagonista muere ni las reacciones de los familiares, sino precisamente se hace como un corte y le da a entender al espectador que ya ha pasado cierto tiempo, que ya vemos el futuro, que ya vemos que cada uno de los personajes ya ha conformado su vida sin la protagonista, y también de cierto modo lo vemos en Elephant cuando hay estas especies de cortes presentando a cada uno de los personajes así como tipo de títulos con la introducción a cada personaje diciendo Elías, John, o sea, eso nos da a entender que cómo son los personajes y sus caracterización, ¿no? Claro, eso me llama mucho la atención porque suena un poquito como si estuviéramos hablando de una gramática del cine, cuando decimos, la puntuación, la narración, que ya pasamos por eso y pues Metz dice que no, pero sí, ¿no? O sea, vemos que los mismos códigos logran tantas cosas, o sea, nos dan información, nos generan sentimientos, pero a la vez son parte importante del hilo conductor que une todos los hechos en una película para que nosotros eventualmente podamos como entender el texto como un todo. Entonces, pues claro, o sea, en todas las películas como que yo veo eso, o sea, sobre todo esa puntuación, esos fundidos o esos cortes, como que a pesar de que puede haber una elipsis de tiempo entre dos escenas, debido a que hay un código ahí que enlaza esos dos hechos, yo también uno el significado entre las dos escenas, ¿no? O sea, lo veo como un continuo. Ujú. Exacto. Entonces, yo creo que eso me llamó mucho la atención, esa importancia de los enlaces entre los hechos o los predicados y cómo a la larga esos enlaces son más códigos. Y bueno, hablemos sobre lo de esta parte del propósito del cine para terminar, que creo yo que pues en este teórico como me llamó mucho la atención a diferencia, pues más que los otros más bien, y lo voy a citar. Pues, o sea, aquí quiero leerles un pedacito que me llamó mucho la atención y dice: todavía abrumados por las bellezas y variedades del cine, estamos solo comenzando a ver el sistema que subyace a ese terreno aparentemente caótico. La semiótica científica sirve para criticar y poner al descubierto el cine que conocemos y proporcionamos un deseo por ese cine todavía desconocido, pero cuya existencia debemos luchar, para que a su vez él luche por nuestra liberación. Debemos arrancarnos a nosotros mismos de los moldes con los cuales pensamos y con los que comunicamos nuestros pensamientos. Entonces me llama mucho la atención porque hablamos de códigos y su importancia y todo, y cómo unos son específicos y otros no, pero aquí dice que es importante arrancarnos de estos moldes. O sea, hay que, como que aquí yo siento que le da un significado a la importancia de la teoría cinematográfica en general. Y pues nosotros estamos acabando semestre, entonces, no sé si yo al leerlo lo sentí de alguna manera diferente y es que es como que le está diciendo la importancia de la teoría para nosotros analizar el cine, ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado nuestro entendimiento frente a él, nuestra interpretación y todo, y cómo el simple hecho de que la analizamos genera más cambios en el cine. Y ahí dice que estamos solo comenzando a ver el sistema que subyace de terreno aparentemente caótico. O sea, todavía hay mucho, o sea, el cine todavía tiene mucho que crecer, por así decirlo, y mucho que cambiar. No sé qué opinan ustedes de esto que traigo aquí, que me parece tan interesante. Sí, yo siento que le falta todavía muchas cosas. No sabría qué, todavía no me he sentado a analizar en qué puedo cambiar el cine.
pero siento que podemos sacarle mucho más jugo, por decirlo así, de lo que es ahorita. O sea, si solamente con un poquito de tecnología ya hemos logrado todas esas cosas maravillosas que vemos en las películas Ujú. y que uno, o sea, hace 100 años pues nunca pensaron que eso era posible. Es que cuando inventaron la primera película pensaron que el tren los iba a arrollar y ahorita ya vemos cosas maravillosas y decimos como, wow, siento que se le puede explotar muchas más cosas y lo que hablamos ahorita, para sentirlo, no para hacerlo, sino para sentirlo mucho más real. Lástima, Total. lástima lo que estamos viviendo en este momento, lástima que la pandemia nos ha parado a todos porque creo que nos falta explotar eso mucho más y en este momento estamos parados. Pero de Pero todas yo sé maneras, que mira que la pandemia nos ha desafiado. O sea, yo he visto sí, cosas también. increíbles que no se hubieran dado si no fuera por la pandemia. Entonces, Eso es yo increíble. creo, al inicio estaba no, aplazar un mundo de películas, no sé qué, o sea, todo mal. Pero ahora creo que todo es ganancia. O Sí, sea, para Sí, es las que artes, todo es ganancia. están buscando cómo desarrollar y es que ahorita es lo que da, ¿sí me entendés? Es como, ¿qué más puedo hacer? O sea, es que tengo que buscar la manera de que esto salga adelante cumpliendo con lo que pues nos imponen ahorita por la situación. Entonces, digamos lo de la tecnología, pues ahorita la tecnología va a mil cuando antes pues era todo súper prehistórico y en cuestión de poco tiempo. Pero entonces lo que digo es que podemos lograr muchas cosas más grandes de las que ya existen. Sí, mira, yo lo que creo es que no es que algo le falte al cine, sino que yo creo que tiene ese espacio para seguir creciendo. Eh, Siempre hay evoluciones o invenciones tecnológicas o en cuanto a narrativas también. Creo que siempre va a seguir evolucionando. claro, o sea, a medida de que siempre vamos a ver esa evolución del cine y no importa la tecnología y no importa del pasado o en el presente, ya, o sea, la idea es poder transmitir aquel mensaje, como ese transmitir esa lucha, todo lo que abarca una liberación en cuanto al realizador Ujú. y lo que quiere mostrar. Entonces, ese último texto que leíste me parece muy interesante cuando dices que, por ejemplo, tenemos que nosotros mismos de los moldes, de todo esto de lo que pensamos, comunicar nuestros propios pensamientos. Y pues de esta Ujú. manera es como lo hemos visto no solo en estas películas que hemos hablado, ni en el anterior podcast también, sino en todo en general. El cine siempre va a transmitir estos pensamientos según a partir de los códigos que utilicemos. Sí, total. Yo creo que, al menos comparando un poquito este podcast al anterior, en el anterior hablamos mucho del contenido de las películas en cuestiones del qué. Y esta vez, pues claro, como Del cómo. Mets habla tanto de los códigos, creo que hablamos mucho del cómo y les comparamos a partir del cómo. Entonces, cuando termina él hablando de los moldes, me parece muy interesante porque él siento que habla mucho de estos códigos, pero al final él dice, los estudiamos precisamente con la finalidad, claro, de aprender de ellos, de utilizarlos, de sacarles provecho, pero también hay una crítica, hay pues no tanto una crítica, pero una reflexión, creo yo, frente a esto y todas las teorías de todos los teóricos que hemos visto, y es que hay mucho por crecer, hay mucho por explorar, porque siempre va a haber mucho que decir. Entonces siempre vamos a hallar alguna nueva forma. Y estas Sí, películas me llamaron mucho la atención eso, el cómo comunicaron lo que tenían que decir y lo importante que fueron como, o sea, estos temas en todas las películas, estos personajes jóvenes, o sea, tramas diferentes, pero de alguna manera también universales y creo que todo eso también tiene mucho que ver con el cómo. O sea, sí. el cine logra ser universal, no solamente por sus contenidos y sus qués, pero también es su relación con el cómo. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, chicos. Yo creo que con eso terminamos este podcast de hoy de Peliculados. Lo Ujú. disfruté, hablamos de las Ay, películas, muy el, rico. el teórico fue muy interesante. Ujú. Mm, Sí, totalmente de acuerdo. Total.
Bueno, chicos, espero que se cuiden, que estén muy, muy bien. Lo mismo, muchas gracias por Nos levantarse vemos. este domingo. Gracias, chicas. Bueno. Igualmente.